Lecturas del quinto domingo ordinario. Primera lectura, Isaías 58, del 7 al 10. En que compartas tu pan con el hambriento, y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa, y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer, y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti, y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias. Si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio de Mateo, capítulo número 5, del 13 al 16. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tercera lectura. Primera carta de los Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles de la verdad secreta de Dios, lo hice sin usar palabras sabias ni elevadas, y estando entre ustedes no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y, más estrictamente, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasemos a la explicación de Isaías 58, del 7 al 10. El profeta Isaías nos está haciendo una referencia de qué es lo que tenemos que hacer nosotros y que tenemos nuestras obras de caridad en primer orden. Veamos cómo dice el versículo número 7. En que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo. En que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. En este versículo nos está invitando a que le demos de comer al hambriento, le demos casa al que no tiene, que le demos ropa al que no tiene y debemos de socorrer a los semejantes. Este versículo nos invita a que llevemos a cabo nuestras obras de caridad corporales. Es muy importante que nosotros tengamos esto en mente, porque todas las obras de caridad que hagamos diariamente, deben de ser diariamente, se nos reflejará a nosotros el día de nuestro juicio. Si no has hecho tus obras de caridad diarias, estás perdiendo el tiempo. Debes de ponerte a realizar las obras de caridad. El Señor te va a ir indicando a quién debes tú de darle de comer, de darle casa,
al que no tiene, que le des ropa, que lo vistas y que socorras a todos tus semejantes, nos diste ese versículo. Esto sería una forma corporal, pero recuerda que también el Señor quiere que tú le des de comer a ese hambriento. Aquellas personas que se dedican a llevar la comunión le están dando de comer espiritualmente al desvalido, al hambriento, aquella persona que no tiene el conocimiento de Dios. También le estás dando en el momento en que lo evangelizas, en el momento que lo adoctrinas, o en el momento que le enseñas la palabra de Dios, le estás dando una casa para donde vivir, en donde estar y donde reposar. Y lo estás revistiendo a su vez de las cosas de Dios, de lo más valioso que existe. Y entonces ese vestido es el vestido de Cristo, es el vestido de nuestro Padre Dios, es el espíritu del Espíritu Santo, de la santidad. Y hay que socorrer a nuestros semejantes, sea quien sea. El Señor nos va diciendo en nuestra vida, en el recorrido de nuestra vida, a los que debemos de socorrer. En el versículo número 8 dice: entonces brillará tu luz como el amanecer. Nosotros somos como lámparas y podemos estar apagadas, y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. En ese versículo número 8 nos menciona que nosotros somos como unas lámparas. En el momento que estamos haciendo nuestro trabajo, nuestras obras de caridad, empezamos a dar luz. En el momento que no estamos haciendo eso, somos lámparas apagadas, como si estuviera el foco fundido o no tuviera energía. Y ahí mismo nos dice: y tus heridas sanarán muy pronto. Si estás preocupado por la vida, si estás preocupado por tus males espirituales o tus males corporales, desde el momento en que tú llevas a cabo las obras de caridad, tus heridas sanan prontamente. Tus heridas espirituales, tus heridas corporales sanan. Y nos menciona aquí: tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Cuando nosotros somos rectos en las cosas de Dios, entonces la gloria del Señor nos sigue. Entonces esa rectitud es nuestra personalidad, esa rectitud que hagamos de las cosas de Dios, de las obras, es nuestra imagen, es nuestra credencial, es nuestra orden de presentación. Entonces si nosotros somos rectos, justos y hacemos obras de caridad, entonces la gloria del Señor estará siguiéndonos paso a paso. Imagínate si tú mueres haciendo una obra caridad, seguro estaremos con el Señor prontamente. Pero si tú estás dormido, tú no estás haciendo lo que el Señor está pidiendo, y llega el bandido y te roba la vida y mueres, tendrás muchas dificultades, ya que no cumpliste y no estuviste haciendo lo que tenías que hacer. En el versículo número 9 nos menciona también lo siguiente. Dice: entonces si me llamas, yo te responderé. Entonces si nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere, cuando hacemos oración, verdaderamente el Señor nos está escuchando. Cuando no hacemos nuestro trabajo, nuestras obras de caridad al semejante, lo que habíamos hablado en el versículo número 7, entonces el Señor no nos escucha. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos alejado de Él. No porque Él no quiere escucharnos, sino porque nosotros hemos puesto una barrera intermedia entre Dios y nosotros. Bien claro dice el versículo 9: entonces si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré: aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni les levantas calumnias, todas estas cosas, si nosotros no las hacemos, no calumniamos, no insultamos, ¿sí?, no hacemos opresión, ¿sí?, el Señor estará con nosotros. Pero de lo contrario, entonces el Señor no estará con nosotros. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros decimos que el Señor se ha alejado de nosotros. No es que se haya alejado de nosotros nos hemos alejado de Él. Hemos puesto una barrera, hemos puesto un escudo para no estar junto de Él. ¿Y cuál es ese escudo que ponemos? El no trabajar. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, nuestras obras de caridad diarias, entonces estamos unidos al Señor y la gloria del Señor nos sigue a cada uno de nosotros y Él nos escucha, Él nos atiende, Él nos ayuda. Entonces es muy importante que esté esto muy claro. Si verdaderamente quieres que Dios esté contigo, que Dios esté comunicado contigo y te esté ayudando constantemente, segundo a segundo, pues tienes que ponerte tú a trabajar, a hacer las obras de caridad. En el versículo número 7 lo explica muy específicamente: darle de comer al hambriento, darle casa al pobre, ¿sí?, socorrer a todos los semejantes, darle de vestir a aquel que no tiene
tiene. Entonces, estas obras de caridad, tanto espirituales como corporales, las tenemos que llevar a cabo. Y nos dice en el número 10, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en sus necesidades, tu luz brillará en la oscuridad. Entonces, si nosotros estamos haciendo esas obras, la luz que somos nosotros, cristianos, hijos de Dios, encendidas lámparas, estamos dando luz en la oscuridad. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Por lo tanto, será una luz eterna, una luz que Dios quiere que siempre esté encendida ante las cosas del Señor. Muy bonito nos dice en el versículo que la gloria te seguirá, en el versículo número 8. Entonces, si tú quieres verdaderamente ser un discípulo de Cristo, verdaderamente quieres que el Señor te escuche, que Él te ayude, que Él siempre te atienda, que Él siempre te acompañe, pues tú cumple con tu parte y el Señor cumplirá con la otra. Es las obras de caridad. Darle de comer al hambriento, darle casa al desvalido, darle vestido al que no lo tiene y socorrer a todos los semejantes. Esto va tanto en las cosas corporales como en las cosas espirituales. Entonces, estos versículos de Isaías nos invitan a ponernos a trabajar. Pasemos al Evangelio que nos menciona de Mateo, número 5, del 13 al 16. Ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se la tira a la calle y la gente la pisotea. Entonces el Señor nos está diciendo que somos como la sal. La sal es la que da sabor, la sal es la que da ese condimento agradable. Si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, seremos tirados, seremos pisoteados. Estamos alejándonos del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos de estar muy, pero muy atentos en cumplir las cosas del Señor. Y en este caso, el Señor nos está diciendo que somos la sal de la tierra. Y si esa sal pierde lo salado, pues ya no es sal. Se tira, no sirve para nada. Entonces, aguas, eso es muy importante. Debemos de estar nosotros preparados y estar cumpliendo nuestras obras. Si no lo estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo. La vida se nos está yendo día a día, minuto a minuto, y un día vamos a dejar este mundo y se nos van a pedir cuentas. Veniste aquí a cumplir lo que el Señor te ha pedido. Recuerda que venimos a conocerlo, a Dios, amarlo, al Señor y a servirlo. Y el servirlo no es servirle a Él, no estar en el templo metido día y noche, no es estar rece y rece, ore y ore, no estar leyendo y leyendo la palabra de Dios, no. El servirle al Señor es servir al prójimo. Recuerda el nuevo mandamiento que dijo Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Debes de ayudar a tu prójimo. Entonces el Señor te va a ir arrimando al prójimo. Él te va diciendo quiénes son los que tú debes de ayudar. No los andes buscando porque no los vas a encontrar. El Señor te los va a poner en tus manos. Entonces eso es muy importante para que no desechemos esa oportunidad que el Señor está dando para que nos pongamos a trabajar. Este versículo nos dice muy claramente que somos la sal. El número 14 dice: ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Nos menciona que aparte de ser una sal, también somos la luz. Si nosotros llevamos esa luz que es la palabra de Dios, esa doctrina, ese comportamiento, nosotros seremos el ejemplo para que todos los demás amen al Señor. Somos una luz. Y nos menciona muy claramente: una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. No se puede esconder una ciudad en lo alto. Todos la ven. Entonces, una luz, todos la ven. Si nosotros predicamos la palabra de Dios, les enseñamos, ayudamos al necesitado, sabrán que Dios existe, sabrán que Cristo existe. Por lo tanto, debemos de cumplir con nuestro trabajo, como lo vimos en el libro de Isaías hace un momento. Estas lecturas nos están invitando a que nos pongamos a trabajar, no que estemos sentados nada más descansando, estemos nada más entretenidos en nuestras diversiones, en el cine, en el teatro, en los bares, en las trasnochadas, o nada más viendo la televisión, o nada más estar pegados a los medios de comunicación electrónicos. Y los jóvenes deben de estar alejados de todas estas tentaciones y estar más cerca de las cosas del Señor, para que no caigan en el error de perder el tiempo y no cumplir
con sus obras de caridad diaria. Sean niños, sean jóvenes, todos debemos de cumplir con nuestras obras de caridad. En el número 15 dice, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Lógico, no vamos a prender una lámpara y la vas a poner abajo del cajón para que no dé luz. Si vas a dar luz y ya aprendiste la palabra de Dios, predícala. Si ya sabes la doctrina, enséñala. Si ya conoces, amas y sirves a Dios, invita a los demás a que hagan lo mismo. No te lo guardes. De nada sirve que hagas mucha oración, de que reces, que vayas a misa, que hagas tu hora santa, que pertenezcas a una congregación, que seas un católico fanático o religioso. De nada sirve si no estás cumpliendo con lo principal, que es la obra de caridad hacia los semejantes. Y nos menciona, antes bien, si esa luz se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces debemos de empezar con nuestra familia, en nuestra casa, que sea esa luz. Debemos de empezar con nuestras amistades, debemos de empezar con nuestros vecinos, debemos de empezar en nuestro trabajo, en nuestra escuela, que siempre hablemos de Dios, que siempre cumplamos con lo que Dios nos está pidiendo y hagamos lo que Él nos dice que hagamos. No reneguemos de las cosas de Dios y tampoco inventemos cosas que Dios nunca ha dicho. Dice la palabra de Dios, no lo aumentes ni le quites, porque si lo aumentas, Dios le aumentará a tu castigo, y si le quitas, Dios le quitará a tu salvación. Entonces estemos muy concretos, seamos muy específicos y digamos las cosas tal como son. Si no conoces la palabra de Dios, estúdiala. Si no conoces, aprende, estudia versículo por versículo. Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Evangelios. Escuchemos la doctrina para que poco a poco aprendamos, si es que no la conoces. Y si ya la conoces, ponte a trabajar. Y lo principal es llevar el mensaje de salvación a los demás, pero ayudándolos, no solamente predicándolas, no solamente diciéndoles, lee la Biblia, ve a misa, confiésate y comulga. No, tienes que ayudarles. Si esa persona necesita comida, hay que darle de comer. Si necesita vestido, hay que darle de vestir. Si necesita casa, hay que darle casa. Si necesita curación, tenemos que acompañarle al medicamento. Si esa persona necesita de nuestro apoyo corporal para poderle llevar a cabo su menester en su enfermedad, en su ancianidad, tenemos que apoyarlo. Tenemos que hacer el bien al prójimo, a todos los que el Señor nos vaya indicando. En el número 10 y 15, veamos el versículo que sigue. El número 16. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Seamos ejemplos. Eso es lo que nos quiere dar a entender este versículo. Seamos ejemplos de la predicación, de la doctrina, de la enseñanza, del comportamiento. No puedo decir a ustedes que no se emborrachen si yo soy un borracho. No les voy a decir a ustedes que no se droguen si yo me drogo. No les puedo yo invitar a que ustedes se comporten bien delante de Dios si yo no me comporto bien delante de Dios. No les puedo decir a ustedes que hagan obras de caridad si yo no hago mis obras de caridad. No les puedo decir a ustedes que se vayan a confesar o a comulgar si yo no me confieso y comulgo. Yo no puedo decirles a ustedes que cumplan los mandatos del Señor si yo no los estoy cumpliendo. Entonces el ejemplo es muy importante. Hay que dar ejemplo para que seamos esa luz y seamos ayuda principalmente a los que necesitan, porque hay mucha gente que necesita, como dijo el versículo número 7 de Isaías, necesitan de esa casa, necesitan de alimento, necesitan de vestido, esa gente que está sedienta, esa gente que está enferma, esos ancianos que necesitamos cuidar de ellos, esos niños desvalidos. ¿Cuántos niños siguen muriendo día a día, todos los días? O los matan, los asesinan sus propias madres, o los matan y los asesinan los adultos. Se convierten en ese Herodes el Grande que mata a los niños. Este Evangelio de Mateo nos está invitando a que nosotros seamos la luz del mundo. Y la luz ya la tenemos, ya que fuimos bautizados y tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Por lo tanto, desde el bautismo nosotros ya recibimos esos dones y ya podemos ponernos a trabajar. Solamente es de que lo hagas. Pasemos a la carta de los Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Dice: pero hermanos, cuando yo fui a hablarles de la verdad secreta de Dios, lo hice sin usar palabras sabias ni elevadas. Nos está haciendo una invitación
para poder invitar a la gente a que escuche la palabra de Dios, para poder que la gente entienda a Dios, debemos de hablarles en su término, en su nivel. No queramos nosotros ser muy sabios, queramos nosotros hablar con palabras muy elevadas, si no nos van a entender. Tenemos que hablarles en su medio, en su idiosincrasia, en su nivel, para que ellos nos puedan entender. No usar palabras sabias ni elevadas, dice Pablo a los Corintios. Y él dice el mismo que cuando fue a hablarles de la verdad, que la verdad es Cristo, que es Dios, lo usó con palabras sencillas y ecuánimes. En el versículo número 2 nos menciona: y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Nos dice Pablo que él predica a Cristo crucificado, no solamente lo que hizo Jesucristo en vida durante 3 años que estuvo predicando la doctrina. Quiso él remarcar mucho, pero muy profundo, que Jesucristo resucitó de entre los muertos, porque al inicio de la iglesia, al inicio del cristianismo, muchos pensaban que Jesucristo no había resucitado, que era una hipótesis, que era una falsedad, que era una mentira de los discípulos para poder atraer a la gente ¿a qué? A su credo, a su doctrina, y muchos titubeaban y no creían. Por eso Pablo explica plenamente que Jesucristo había resucitado y cómo Jesucristo se estuvo apareciendo 40 días y 40 noches a los discípulos y les siguió explicando la palabra de Dios. Les dio a entender que después de esta vida podemos resucitar. Y el resucitar no es estar en esta vida otra vez, es resucitar en nuestro Padre Dios allá, en donde todo es verdad. Entonces, en el versículo número 2 nos menciona que Jesucristo crucificado ha resucitado y que eso es lo más importante. En el versículo número 3 dice: me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Pablo menciona que él, cuando predicaba, estaba predicando con cierto miedo y que estaba muy débil. ¿Por qué? Porque sabían que Pablo no había sido discípulo de nuestro Señor Jesucristo, no había sido apóstol de nuestro Señor Jesucristo, no había andado con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo había escogido para que predicara, para que llevara la palabra de Dios a los demás, siendo que Pablo perseguía a los primeros cristianos para arrestarlos y para acabar con esa doctrina que se estaba propagando muy prontamente. Pero en un camino se le aparece la luz del Espíritu Santo, se le aparece a nuestro Señor Jesucristo y le dice a Pablo que porque lo persigue, que no lo debe de perseguir, que su trabajo va a ser evangelizar, que su trabajo va a ser llevar la palabra a los demás, y con el ejemplo, con su comportamiento, con su madurez. Desafortunadamente en nuestros días, tantos líderes religiosos, tantos presbíteros, tantos sacerdotes de todas las iglesias están muy equivocados y están llevando a cabo mal la predicación. Lo están haciendo con soberbia, lo están haciendo con avaricia, lo están haciendo con mentira, con envidia. Se están llenando los bolsillos de las cosas mundanas y materiales y no están llevando a cabo la pastoral espiritual, la pastoral de ayudar al prójimo, de ayudar al necesitado. En la actualidad, nuestro Santo Padre está haciendo todo lo posible para que la iglesia sea una iglesia sencilla, sea una iglesia humilde y pueda ser así una iglesia que sea ejemplo a seguir de todos los cristianos. Y desafortunadamente en la iglesia católica hay mucha deserción. Muchos se han ido, han huido a otras iglesias. No obstante, quizás no tienen ninguna iglesia, viven en el anonimato o son ateos y se han separado de la iglesia por causa de la mala prédica de los malos pastores, de esas palabras tan sabias y tan elevadas que nunca los evangelizaron a su nivel y de que nunca esos sacerdotes y líderes dieron verdaderamente un buen ejemplo. No caigamos en ese error y nosotros sigamos adelante cumpliendo con las obras que el Señor quiere que nosotros cumplamos día a día. En el número 4 dice: y cuando les hablé, les prediqué el mensaje. No usé palabras sabias para convencerlos. Bien claro, Pablo lo dice. Sí,
simple y llanamente. Decir: Dios es nuestro Padre Creador, Jesucristo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo es nuestro santificador. El Espíritu Santo llegó al mundo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir que fue en el año 33. Entonces, y que nuestro Padre Dios fue el Creador del cielo y de la tierra y todas las cosas, así como lo decimos en el credo, así como está en el Génesis, y que el Espíritu Santo ahora habita en cada uno de nosotros, y Él es el que nos lleva a cabo ese poder y esa fuerza para poder hacer las obras de caridad. En el número 5 dice: para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Muy claramente nos dice que el Espíritu Santo ha hablado de una manera sencilla, de una manera noble. ¿Para qué? Para que la fe dependiera del poder de Dios y no dependa del conocimiento, de la sabiduría, de las exigencias mundanas. En esta lectura que hoy estamos viendo de la primera carta de los Corintios de Pablo, nos está haciendo una invitación de que hagamos nuestro trabajo, pero de una forma noble, de una forma sencilla, de una manera humilde, y no seamos soberbios, tampoco exijamos. No debe de exigírsele nunca a nadie dinero a cambio de la palabra de Dios. A nadie se le debe de exigir dinero a cambio de algún ministerio, de algún sacramento. Todo aquel que lo hace de esa manera está cayendo en lo mundano, en lo material, está cayendo en el pecado. Desgraciadamente, dentro de la Iglesia Católica habita mucha gente que lo hace así. Por eso hay mucha deserción y mucha gente se va a otras iglesias, porque están viendo que se está llevando a cabo una negociación con las cosas divinas, con las cosas de Dios. Por eso en la iglesia solamente se pide una ofrenda. Antes le decíamos limosna, ahora le decimos ofrenda. Y tú puedes dar, si quieres, algo de dinero para que se pueda llevar a cabo algún evento, algún arreglo, o para que puedas tú ayudar a los sacerdotes. Pero no se te obliga, eso no es una obligación. No se te debe de condicionar el sacramento de la confesión, el sacramento de la comunión. Recuerda, debes de tener una buena preparación para adoctrinarte y que tengas conocimiento preciso de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Tanto en el bautismo cuando son niños, pero cuando son grandes se les educa. En la confirmación, cuando ya están más grandes, también se les adoctrina, se les enseña, se les educa. En la reconciliación, que le decimos confesión, y en la comunión también se nos exige que tengamos preparación, y la tenemos de que tener muy plenamente y perfectamente. Si nosotros caemos en que no se prepare la persona para recibir un sacramento, estamos cayendo en un error y después los problemas se vienen peor. Entonces debemos de tener una preparación hasta para recibir los santos óleos, o para recibir el matrimonio o la orden sacerdotal. Todos los sacramentos necesitan un estudio previo, una minuciosa capacidad de entendimiento de la doctrina para que puedas llevar a cabo ese sacramento. No lo pases por alto, es muy importante. Debes de estar preparado y debes de aprenderlo. ¿Para qué? Para que después se lo puedas llevar tú a tus semejantes y hagas tus obras de caridad día a día. Estas 3 lecturas que hoy hemos escuchado del quinto domingo ordinario nos está haciendo una invitación muy plena. Tenemos que ponernos a trabajar, y la forma como nos lo está diciendo Pablo es una forma sencilla y humilde. Si no conoces la palabra de Dios, estúdiala. Si no entiendes algún tema, estúdialo o pregunta. Y si ya lo sabes, bueno, pues llévalo a cabo con tu ejemplo en tu comportamiento, y también de una manera sencilla, de una manera ecuánime hacia los demás. Recordemos que el Espíritu Santo es quien nos está guiando. El Espíritu Santo es aquel que cada uno de nosotros tiene desde nuestro bautismo. Recuerda siempre la fecha en que fuiste bautizado. Esa fecha es la más importante en tu vida. El Espíritu Santo tiene dones, y esos dones los tienes tú. No sabemos cuántos dones tienes, y no son los mismos dones que tienen todos. Tú puedes tener el de sabiduría, puedes tener el de entendimiento, puedes tener el de consejo, puedes tener el de piedad, puedes tener el de fe, puedes tener el de fortaleza. No sé, cualquiera de los dones, el de ciencia, cualquiera de los dones que tengas, lo tienes que poner a trabajar.
Tú sabes cuál es el que tienes, cuál es lo que más se te aprecia, lo que más se te facilita. Y el Señor te va a ir poco a poco arrimando a las personas que necesitan de esa ayuda. No te preocupes y decir, pues, ¿qué voy a hacer? Tengo que salir a la calle, tengo que, en mi escuela o en mi trabajo, o en donde, en mi vecindario o con mi familia, ¿a quién le debo de llevar? ¿A quién le debo de ayudar? No te preocupes, el Señor es quien te va a decir y Él te va incorporando a las personas que debes de tú ayudar. Entonces, estas 3 lecturas del quinto domingo ordinario nos enseñan que nosotros lo primero que tenemos que hacer es ponernos a trabajar.